Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol Primero la Gente. Estaremos con ustedes hasta las 3 de la tarde con los hechos más destacados de Colombia y el mundo, Margarita. Catalina, el mundo sigue en detalle lo que ocurre con Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos y trasladado a Nueva York en un operativo militar que está causando múltiples reacciones. Pero sobre todo hay expectativa por lo que vendrá para el futuro de Venezuela tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que ese país llevará las riendas hasta que haya una transición segura. Maduro y su esposa Cilia Flores serán presentados mañana ante un juez, mientras en Venezuela empiezan a conocerse los efectos del bombardeo estadounidense. Vamos a Washington para conocer los detalles del traslado de Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York. Juan Camilo Merlano, ¿en dónde están Nicolás Maduro y Cilia Flores? ¿Y qué se sabe sobre el traslado y la primera noche que pasaron ahí? Margarita, Nicolás Maduro y Cilia Flores completaron sus primeras horas en una prisión de los Estados Unidos. Pasaron la noche en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, tras un aterrizaje y desplazamiento prácticamente de película. El dictador venezolano fue reducido y presentado como un simple criminal, con sudadera, chancletas, esposado. A ratos trataba de mostrar una imagen como si todo estuviera bien, ignorando que el poder que tenía en Venezuela ya no lo tiene. Esto tras una operación de extracción que ha generado divisiones aquí en Estados Unidos, pero que algunos medios le están calificando como un acto de higiene hemisférica. Se le conoce como la caminata del perpetrador. Nicolás Maduro se la tomó con gracia. Buenas noches, feliz año nuevo, decía mientras era escoltado por agentes de la DEA. Eran las primeras palabras que se conocían del dictador desde su extracción de Venezuela y ya en suelo estadounidense. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Stewart, en Nueva York, fuertemente escoltado y donde lo esperaban agentes de distintas agencias federales como la DEA. Ya sobre la pista de aterrizaje, Maduro, con sudadera azul y chancletas, es escoltado por el director de la DEA, a su izquierda, Terrence Cole. En las primeras fotografías detenidos se le ve levantando sus pulgares, tratando de transmitir una realidad totalmente distinta a la que le espera. Tras llegar al área de Nueva York, Maduro y Cilia fueron puestos a bordo de un helicóptero para desplazarse hacia la ciudad. Los helicópteros, parte del traslado, sobrevolaron hasta Manhattan, pasando justo al lado de la Estatua de la Libertad. Medios en Estados Unidos lo describieron como justicia poética. Llegaron a un helipuerto en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, donde aterrizaron alrededor de las 7 de la noche. Este video, publicado por el portal TMZ, muestra a Maduro hacer el signo de la paz con su mano izquierda. Luego lo subieron en un vehículo blindado tipo Bearcat, que los trasladó por las calles de Manhattan hasta la sede de la DEA, donde hicieron una pequeña parada antes de ser llevados al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Este otro video capta a Maduro al bajarse del vehículo blindado, con ayuda de agentes, y aparentemente quejándose de un dolor en una pierna. También se alcanza a ver a Cilia Flores, su esposa, quien parece no ir esposada, y a la que Maduro le pregunta algo sobre la traducción de buenas noches. De allí fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde venezolanos se agolparon a las afueras a la espera del dictador, que se hacía llamar presidente, ahora preso. En efecto, se espera que la primera audiencia para la presentación de cargos de Nicolás Maduro podría ser el día de mañana. Será presidida por el juez Alvin Hellerstein ahí en el Distrito Sur de Nueva York, y el fiscal que lleva el caso, que lo está liderando, es Jay Clayton, quien es el fiscal general para el Distrito Sur de Nueva York, aunque es posible que él se respalde en otra serie de fiscales de su oficina. Llamó mucho la atención en las últimas horas en la rueda de prensa del presidente Trump los comentarios que hizo sobre María Corina Machado, que la iba a tener muy difícil para asumir el liderazgo en Venezuela porque carece del respeto necesario y del apoyo. Pues precisamente le preguntó
preguntaron en las últimas horas al secretario de Estado Marco Rubio en entrevista con el programa Face the Nation de Frente a la Nación de nuestro canal aliado CBS sobre María Corina Machado. Escuchemos lo que decía el secretario Rubio. Maria Corina Machado es fantástica and she's someone I've known for a very long time and María Corina Machado es fantástica, es alguien a quien he conocido durante mucho tiempo, a todo el movimiento, pero ahora debemos trabajar en la realidad inmediata. Desafortunadamente, gran parte de la oposición a Maduro no está en Venezuela. Todos queremos un futuro brillante para Venezuela y una transición a la democracia. Personalmente, yo he trabajado por ello durante los últimos 15 años como senador y ahora como asesor de seguridad nacional. Pero ahora estamos hablando de un paso de 2 o 3 días, 2 o 3 semanas. Esperamos tener más cooperación de la que teníamos antes. Con Nicolás Maduro no había cooperación. Le dimos ofertas generosas para que abandonara Venezuela y nos ahorrábamos todo esto, pero no es alguien en quien se pueda confiar. Él hizo un estupendo arreglo con la administración Biden y no la respetó, y el presidente Trump no se va a dejar caer en esta trampa. Esperamos que las personas que ahora están a cargo de Venezuela cooperen y son ellos quienes decidirán cómo ir. Esperemos que ellos elijan una dirección a la de Maduro. Aquí en Washington se espera también movimiento hoy. El presidente Trump continúa en Florida. De hecho, a esta hora está jugando golf en uno de sus clubes. Se espera que llegue aquí alrededor de las 9 de la noche, tras pasar varias semanas allí en Mar-a-Lago y tras liderar desde allá la operación que dio con la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Catalina. Juan Camilo, muchísimas gracias. Y en Caracas son evidentes los daños que dejó la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro. Aunque no hay un saldo oficial de víctimas, sí se habla de 40 muertos. Beatriz Adrián, usted está allí en Caracas. Cuéntenos, usted habló con algunos sobrevivientes. ¿Qué le dijeron? Hola Catalina, muy buenas tardes. Podemos decir que nos acercamos hacia la base aérea La Carlota, justamente al lugar donde se produjo la destrucción de un vehículo de artillería antiaérea. Justamente allí en el lugar habían también autobuses y otros vehículos que habían resultado destruidos, al igual que la reja que bordea a la base aérea La Carlota, donde cayeron uno de los bombardeos sobre Caracas, además del fuerte militar Tiuna, donde un soldado sobreviviente habló de cómo sucedieron los hechos allí justamente. Ellos atacaron y ellos en el momento que quería estacionarse en nuestra unidad no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran porque no se podían estacionar. Allí también en el estado de La Guaira, donde se produjo un ataque a la base naval y a un sitio llamado Mamo, la onda expansiva derribó parte de las paredes de una residencia en la urbanización Sublet. Allí murieron 2 personas y un sobreviviente, uno de los vecinos, contó lo que vivieron todos allí en ese momento mientras sucedían los bombardeos por parte de aviones de Estados Unidos. De repente empezaron a pasar los helicópteros, hubo una explosión en la meseta de Mamo y como a los 10 segundos hubo un resplandor y volaron el bloque. El Tribunal Supremo de Justicia en horas de la noche emitió una comunicación, habló una de sus presidentas de la Sala Constitucional, Tania D'Amelio, asegurando que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, es ahora la presidenta encargada de la nación tras la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. El Tribunal Supremo de Justicia entonces designa así a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de todas las funciones del Estado venezolano. Tras la caída de Nicolás Maduro, la pregunta que invade no solo a los venezolanos es quién va a gobernar el vecino país. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, estuvo presto a llenar el vacío y anoche mismo ordenó que Delcy Rodríguez ejerza como presidenta interina, no sin antes acusar a Washington de secuestro. A la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República, lo cual
configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones. Y hoy se produjo el respaldo decisivo. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que los militares reconocen a Rodríguez como mandataria encargada. Mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El Tribunal de Justicia, sin embargo, no aclaró si tendrá lugar un acto de juramentación y señaló que su objetivo es garantizar la continuidad administrativa del Estado. Un día antes, la segunda al mando dijo que en su país solo había un presidente. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Entre tanto, será este lunes, 5 de enero, cuando se instale la próxima legislatura, que tendrá entre sus novedades el retorno de un grupo de opositores encabezados por Enrique Capriles, mientras el oficialismo mantiene la mayoría por segundo periodo consecutivo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no habla de esta situación que se presentó de una falta forzada. Es por eso que el Tribunal Supremo de Justicia interpretó los artículos de la Carta Magna y declaró esta falta forzada del presidente Nicolás Maduro y por eso asume el Delcy Rodríguez. Sin embargo, no habla de convocar nuevas elecciones como establece la Constitución en unos 30 días. Salimos a hacer un recorrido también por las calles para ver cómo estaba la ciudad y hay mucho más movimiento de vehículos y las personas siguen haciendo filas frente a los establecimientos de venta de alimentos, supermercados, abastos y farmacias para lograr abastecer sus despensas de lo esencial, la comida. Muy cerca, porque yo estoy a 2 kilómetros de la Carlota y creíamos que estaba temblando. Yo pensé que eran fuegos artificiales. Estaba calmando a mi perro porque él se pone muy nervioso. Dios tiene el control y todo va a ser para mejor y todo va a ser bien. Bien, ahí contaban los ciudadanos cómo vivieron esos momentos en la madrugada de este 3 de enero con los bombardeos por parte de Estados Unidos. También debemos decir que se produjo una manifestación del chavismo en el día de hoy, durante la mañana, hacia el centro de la ciudad, en los alrededores del Palacio de Miraflores, solicitando el retorno de Nicolás Maduro, algo que sin duda no va a suceder según lo que ha declarado las autoridades estadounidenses. Parte de la información desde Caracas. Beatriz, en cualquier momento volvemos con usted. Gracias por la información. Allí en Caracas, como ustedes ven, muchas son las preguntas que nacen de los ciudadanos. Hay todo un ámbito judicial, lo que va a pasar con Nicolás Maduro, pero también un ámbito político. Hasta ahora nos acompaña aquí en el set de Noticias Caracol Ronald Rodríguez, es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ustedes vienen hace mucho tiempo investigando la situación en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo, por la invitación. Y la primera pregunta, la pregunta que muchos consideran es la pregunta del millón, es ¿qué viene para Venezuela, Ronald? Hasta el momento hay mucha incertidumbre. ¿Qué sabemos? Que en este momento hay una dictadura sin dictador. Es decir, se salió de Nicolás Maduro, pero los que ejercen el poder siguen siendo todo el equipo, toda la cúpula chavista y particularmente Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que sería como una especie de triada, a diferencia de lo que teníamos antes, donde el eje de poder era Nicolás Maduro y él controlaba los diferentes sectores que conforman la revolución bolivariana. Hoy ese poder se distribuye entre diferentes actores que pueden tener mayor o menor peso. Hay decisiones importantes, cómo Estados Unidos aborda la situación. Aparentemente parece estar en favor de una transición, entre comillas, tutelada por Delcy Rodríguez. Habrá que ver si realmente Delcy Rodríguez, que tampoco es una persona de confianza, y eso hay que decirlo, sí, los colombianos lo sabemos bastante bien, va a mantener la dinámica del régimen o va a dar lugar para que la democracia en Venezuela pueda regresar. Para allá iba mi segunda pregunta, porque tiene que ver entonces por qué si Estados Unidos quería sacar una dictadura, ahora la negociación, muchos consideran que esto es el arte de negociar, se da justamente con ellos, con el régimen, con Delcy Rodríguez.
Se puede alegar pragmatismo, pero también hay que tener en cuenta que el presidente de los Estados Unidos no es propiamente un garante de la democracia. Donald Trump también es un líder populista y lo que busca es evitar que la situación en Venezuela se le salga de control. Y en este caso los que ejercen el control, y de hecho, a pesar de la salida de Nicolás Maduro, no vimos grandes movilizaciones de la población civil celebrándolo en la calle. ¿Por qué? Porque el régimen venezolano continúa con el aparato represor controlando la situación en Venezuela y esto hace que se conviertan en el factor de poder. Delcy Rodríguez es quien ha manejado durante los últimos años la industria petrolera, es un actor fundamental en la relación con Rusia, China, Turquía, Irán y en este momento el Tribunal Supremo de Justicia, que le ha dado el poder para ser la presidenta encargada, pues la convierte en el actor a negociar frente a los Estados Unidos. Usted me habla de unos países importantes justamente para la región, para América Latina. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? Bueno, en el caso de América Latina la situación es bastante compleja porque la acción que llevó a cabo los Estados Unidos es sin lugar a dudas una acción violatoria del derecho internacional. Preocupa que los Estados Unidos se sienta con el poder de poder llevar a cabo este tipo de acciones sin consecuencias y particularmente las amenazas que ha esbozado en contra de Colombia, México, no dejan de ser preocupantes. Quizá el presidente, que a pesar de ser joven y de ser de izquierda, la tiene bastante más clara y está dando lecciones de estadista, es el presidente Boric de Chile, que ha llamado las cosas por su nombre y que tiene la legitimidad de siempre haber condenado la dictadura en Venezuela. Son las 12 del día, 47 minutos. Nuestra corresponsal permanente en Caracas, Beatriz Adrián, tiene una pregunta para Ronald Rodríguez. Beatriz. Sí, señor Ronald, me gustaría saber por qué el presidente Donald Trump conoce el liderazgo de María Corina Machado, dice que no tiene la fuerza suficiente si ella lideró justamente todo ese proceso de las elecciones primarias, de las elecciones presidenciales y obtuvo la victoria. Y también quisiera saber si debería Venezuela convocar elecciones en 30 días como establece la Constitución ante una falta absoluta. Beatriz, la legitimidad de María Corina Machado no depende de Donald Trump. Lamentablemente el presidente norteamericano subestima lo que hicieron los venezolanos en 2023 cuando en unas elecciones primarias María Corina no solamente quedó ungida como eventual candidata a la presidencia, que finalmente no lo fue, sino como lideresa de la oposición. Una de las particularidades que tenemos en la lectura que hace los Estados Unidos de Venezuela es que lamentablemente hay que decirlo, el presidente de los Estados Unidos cuando habla de Venezuela demuestra un desconocimiento importante de la real situación venezolana. De hecho, se ha referido a María Corina Machado, no en esta ocasión, sino en diferentes ocasiones con bastante desdén. El liderazgo de María Corina está cimentado en la credibilidad que tiene en la oposición venezolana y va a ser un factor fundamental para el retorno a la democracia del hermano país. Lamentablemente la situación en este momento es que el Estado norteamericano parece estar más dispuesto a negociar, a concertar con la dictadura, una dinámica en la cual se vuelve una dictadura tolerable a los intereses de los Estados Unidos que realmente en una transición a la democracia en Venezuela. Y por el otro lado, respecto a la pregunta de las elecciones, en este momento sería demasiado difícil llevar a cabo elecciones en Venezuela, esa es una realidad de apuño, y también sería un poco contraproducente porque se desconocería la gesta electoral que hicieron los venezolanos en 2024, cuando demostraron que no solamente eran la mayoría los que estaban en contra de la revolución bolivariana, sino que a través de las actas lograron demostrar que el régimen recurrió al fraude para permanecer en el poder. Mañana, este es un dato fundamental, se instala el nuevo parlamento allí, mañana 5 de enero, allí en Venezuela. ¿Qué puede estar pensando Ronald, el ciudadano de a pie? ¿Quién cree que lo gobierna, Delcy Rodríguez o la oposición justamente que fue elegida democráticamente? Los venezolanos tuvieron una luz de esperanza con la salida de Nicolás Maduro. Era una situación que los venezolanos demandaban, un régimen en cabeza del que había sido absolutamente violador de derechos humanos y creyeron que eventualmente se podía dar un cambio de situación, que iba a haber una transición a la democracia. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Obviamente las transiciones nunca es claro y mucho menos en las primeras horas, pero hasta el momento lo que tenemos es un cambio de liderazgo. La dictadura pasó de ser dirigida por Nicolás Maduro a ser dirigida por diferentes factores que hoy encarna y que representa Delcy Rodríguez, que como lo digo, no es una persona de confianza. Nosotros los colombianos lo aprendimos en la crisis migratoria de 2015. Cuando llegábamos a acuerdos con ella llegaba a acuerdos con los negociadores colombianos y una vez salía de la negociación, se paraba frente a los medios de comunicación, decía una cosa totalmente diferente.
Y algo así vimos frente a lo que dijo el presidente Donald Trump y la posterior rueda de prensa o la reunión en la que ella dice completamente diferente a lo que había expresado el presidente norteamericano. Lo que ella termina diciendo es que el único presidente legítimo es Nicolás Maduro. Ronald, ya vamos a volver con usted en segundos, ya continúa el análisis, regreso con Margarita. Pablo, y nos preguntamos, ¿qué está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela? ¿Cuál es hoy la sensación? Estamos en vivo con nuestros periodistas desde varios puntos. Iniciamos en el Puente Internacional Simón Bolívar, donde fue redoblada la seguridad por parte del Ejército y la Policía Nacional. Daniela Pachón, ¿cuál es la situación a esta hora? Margarita, televidentes, aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar se mantiene la dinámica de frontera. Militares, policías, inmigración vigilan el paso sin obstáculos, sin interrupciones de peatones y vehículos. Eso sí, como usted lo ha dicho, llama la atención la presencia militar y también la llegada cada vez más de medios internacionales. Hablamos más temprano justamente con el coronel Arcos, quien nos contaba de esa presencia militar en norte de Santander, de la vigilancia especial que tienen en los 4 puentes internacionales. Más de 4.000 hombres hacen parte de esta estrategia de seguridad que se ha reforzado en las últimas horas. Esto fue lo que nos dijo. Estamos hablando que somos más de 4.000, 5.000 hombres que estamos articulados, hombres y mujeres. No solamente estamos desplegados en vehículos, sino también estamos empleando nuestras capacidades tecnológicas, estamos articulados con nuestra Armada Nacional, estamos articulados con nuestra Fuerza Aeroespacial, con la Policía Nacional, con las instituciones estatales, como lo hablábamos ahorita, Migración Colombia. Detrás de esas vallas, esas motos que ustedes observan vienen del municipio de San Antonio de Ureña, eso ya es territorio venezolano, y están viniendo principalmente a Cúcuta a buscar alimentos con algo de expectativa, nos cuentan. Como es normal, siempre pues al mediodía disminuye un poco ese paso. Esto es lo que está pasando aquí en la frontera, pero también en Cúcuta, más adelante, a unos 15 minutos de donde nos encontramos, pues la expectativa, pero también la oración se siente, y de ello fue testigo mi compañero Carlos Barragán, quien acompañó a los feligreses en una Eucaristía muy especial, con un sentimiento por lo que está pasando, por la expectativa, tras conocerse los últimos acontecimientos en el vecino país. Carlos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue ese mensaje de la iglesia? Daniela, ¿qué tal? La iglesia pues ha celebrado el día de hoy en su evangelio el día de la se me enredó el nombre, Epifanía. Y es la manifestación de Jesucristo a los Reyes Magos. En esta celebración, pues la Iglesia Católica a través del padre Stapper, Fabián Stapper, le ha hecho un llamado a la solidaridad y a la fraternidad de las personas que viven aquí, en la zona de La Parada, en la frontera, porque aquí hay venezolanos y colombianos. Hay que recibir a millones de los que van a regresar a su país, pero también a centenares que pueden salir en las próximas horas de Venezuela. Esto fue lo que le dijo aquí a sus feligreses en la iglesia del Divino Niño. Seguramente por aquí vamos a recibir nuevamente a muchos venezolanos retornados. Salieron con una ilusión, han vivido una experiencia, pero retornan con una ilusión nueva, con una esperanza nueva, con una luz de fe en su mente y en su corazón. También habló el padre Diego Huertas, pero en la Catedral Primada de San José, esto es en Cúcuta, también el mismo llamado, pero le llama a él poderosamente la atención de lo que está sucediendo con los feligreses que deberían haber llegado en cuestión de horas aquí a Cúcuta. Somos hermanos, es una frontera sin líneas, es una frontera donde las mismas familias convivimos. Algún fenómeno, lo sentimos venezolanos, lo sentimos colombianos, no va a haber problemas si regresan. Lo que hemos visto durante todos estos días es que no ha llegado nadie. Estamos en la expectativa de que alguien regrese, pero lo que veo es que llega gente de muchas partes de Colombia y fuera de Colombia a celebrar sus fiestas en Venezuela, pero no vemos que vengan migrantes en este momento. En cualquier caso estamos preparados. Siempre está la Iglesia Católica, especialmente la de Cúcuta, la de la frontera, de toda la provincia, atentos a la solidaridad con los migrantes.
Ayer hablábamos sobre una palabra que fuera especial para definir lo que se está viviendo en la zona de frontera y es esa incertidumbre. Pero mientras en Venezuela hay incertidumbre por lo que vendrá, aquí en Cúcuta los venezolanos celebraron hasta altas horas de la noche en el malecón de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Fue una fiesta con pólvora, con toda suerte de cantos y por supuesto con los himnos y con los bailes típicos de los venezolanos que saben claramente que este es el primer paso hacia la libertad. La espectacular luna llena y las estatuas de Bolívar y Santander en el malecón de Cúcuta fueron los anfitriones perfectos para la gran fiesta de celebración de los venezolanos. Para ellos, de otra manera, no se podía celebrar la detención de Nicolás Maduro Moros. Y todos los que estamos aquí, vamos a volver con nuestras familias en Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Fueron bailes improvisados, pólvora y alegría. Fue como si se hubiera celebrado un día distinto a la independencia del vecino país, pero lejos de la tierra. Son tantos años en espera, tantos años de dolor, de sacrificios. Sentimos mucha emoción a pesar de que esto apenas está comenzando, pero hay ese sentimiento de libertad y yo sé que para allá vamos todos. Poco a poco, pero para allá vamos. Con el favor de Dios todo nos va a salir bien. Y es que aquí toda una generación de venezolanos que viven en Cúcuta afirman que no saben cómo es vivir en libertad. Y es que de verdad todos estamos consternados del qué puede pasar después, pero esto es el primer paso, que era lo más difícil, el primer paso que era empezar. Y yo creo que la fe de todos nos mueve a todos los venezolanos. Pero este es el inicio para la libertad de nuestro país, para la libertad que tanto queremos. Son muchos años, muchas muertes que han pasado muchos venezolanos y hoy se ha decretado de que Venezuela va a ser libre por siempre y para siempre. ¡Viva Venezuela! Lo vivido ayer en el malecón de Cúcuta es una demostración clara de que el pueblo añora no solamente regresar y encontrarse con su familia, que está lejos desde hace muchos años, sino también de un puñado de habitantes que han encontrado aquí, en Cúcuta, un refugio y, por supuesto, la libertad. Daniela, fue una situación, o mejor un día de oración, el que se vivió aquí en la iglesia del Divino Niño, también en la iglesia de la Catedral de San José, y con ese sentimiento, solidaridad y fraternidad, para recibir a quienes vayan a pasar por acá, por esta frontera, en donde, como nos decía el padre Fabián Stapper, pasaron millones de venezolanos huyendo de su país, pero ellos seguramente van a regresar. Ese millón y millón y millón de habitantes de ese país también va a pasar por acá, a donde está en el puente Simón Bolívar. Claro, qué importante ese mensaje de la iglesia, Carlos, y ese es el deseo generalizado también, pues que todos nuevamente los venezolanos se reencuentren con sus familias. Ellos mismos nos los han contado en esos testimonios, que se acabe esa incertidumbre, que cuando se dan ese abrazo, pues no tengan esa incertidumbre de cuándo volverán a verlos. A propósito entonces de lo que está pasando acá en la frontera, les quiero contar que este es uno de los 4 puentes internacionales en el que se siente más esa dinámica fronteriza más viva. En promedio son 200 vehículos de carga pesada los que pasan cada día por aquí, por esa relación comercial que por años ha mantenido Venezuela con Colombia. Mira, estamos hablando de productos de todo tipo, desde productos de aseo, productos para calzado, para confecciones, autopartes incluso, y además de los alimentos que constantemente Venezuela viene a buscar todos los días, o venezolanos vienen a buscar cada día aquí a Villa del Rosario o a Cúcuta. De esa relación comercial justamente ya se están preguntando, se está sintiendo en el centro de Cúcuta. Y mi compañero Richard Quiñones ha hecho un recorrido con los comerciantes para conocer qué están pensando, qué podría pasar y cómo se están preparando. Richard, cuéntenos qué pasó, qué le dijeron. Daniela, muy buenas tardes. La palabra expectativa ocupa todos los comercios en la ciudad de Cúcuta. Hoy se preguntan qué va a suceder mañana y en estas próximas semanas tras la captura de Nicolás Maduro. Hay múltiples teorías, pero 2 de ellas toman mucha fuerza. La primera es que esto sí produzca un dinamismo y que lleguen más personas a comprar y que esto genere pues el dinero o el movimiento de las cajas registradoras. Y por el contrario, la segunda teoría que mucho les preocupa a ellos es que se produzca un efecto de reducción. El
número de personas o el número de venezolanos llegando a la ciudad de Cúcuta se reduzca y esto afecte directamente a los comercios locales. Sin embargo, todos se están preparando, todos están a la expectativa de qué va a suceder en los próximos días y han abierto lentamente algunos de estos comercios. El año pasado nos dicen que durante el inicio del año pues fue muy positivo porque algunos compradores venezolanos llegaron, pero hoy ha sido muy poco el número de personas llegando del país vecino. Eso fue lo que nos contó uno de esos comerciantes que a propósito también es venezolano pero conoce muy bien esas dinámicas. Se nota una disminución, no tengo las estadísticas, pero un porcentaje bastante pronunciado de la disminución de compradores en la calle para esta misma fecha en comparación a otros años anteriores. Y bueno, yo creo que sí, porque la compra de los venezolanos en Cúcuta es bastante importante, como lo fue una época el cucuteño para allá, para San Antonio del Táchira. ¿Cuál es la teoría? ¿Hay nerviosismo para venir a la ciudad de Cúcuta a comprar por todo lo que ha sucedido o qué puede estar pasando? Bueno, sí. Eso es uno de los motivos, el poder adquisitivo ya del venezolano para trasladarse hasta acá a comprar y otro prudencia, mucha prudencia de que no se sabe si de un momento a otro puedan cerrar la frontera. La principal solicitud de los comerciantes, tanto colombianos como venezolanos, o las personas que llegan hacia este punto limítrofe, es que no se cierren los puentes internacionales porque la dinámica es muy importante y esto afectaría ostensiblemente el bolsillo del comercio local. Esa es la situación y lo que ocurre en esa zona de frontera y por supuesto con el comercio local, Daniela. Es que esa relación es fundamental para mantener la economía también en medio de esta comunicación binacional. Gracias, Richard. A propósito, nos contaba también el subdirector de aduanas que en las últimas horas los transportadores de carga pesada no pudieron llegar justamente por los bloqueos o la falta de servicio de transporte público que se estaba registrando en territorio venezolano, específicamente allí en San Antonio de Ureña. Bueno, pero esta no es la única comunicación terrestre que Colombia tiene con Venezuela. También del lado de La Guajira hay un paso muy importante. Allí justamente está mi compañera Stephanie Valencia. Stephanie, cuéntanos qué pasó, porque tenemos entendido que esta frontera había sido cerrada en las últimas 24 horas. ¿Ya se abrió? Daniela, buenas tardes. En efecto, duró cerrada durante 24 horas durante la madrugada de ayer, después de que se dio todo el estallido en Venezuela por cuenta de esa operación militar contra Maduro, que generó de una vez una alerta máxima aquí en el departamento de La Guajira y provocó ese cierre por orden de Venezuela, el cierre de la frontera desde Maracaibo del lado venezolano hasta aquí, hasta el corregimiento de Paraguachón del lado colombiano. Estuvo cerrada durante 24 horas, pero hoy en la mañana, a las 6:30 de la mañana, la Guardia Bolivariana retiró las rejas que habían atravesado sobre la vía y dio nuevamente apertura a la frontera. Eso, por supuesto, desató durante toda la mañana un flujo masivo que hubo de migrantes venezolanos que cruzaban de un lado a otro de la frontera. Lo que nos hemos encontrado, Daniela, la perspectiva que ha sido muy distinta a lo que se ha visto, por ejemplo, en Norte de Santander, de la euforia de los venezolanos y la felicidad por lo que se logró en Venezuela. Los ciudadanos venezolanos que están de este lado de Colombia se han mostrado más bien preocupados, muy resignados y sobre todo con mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar con su país. Nos hemos encontrado con ciudadanos que han decidido retornar a Venezuela, pero con esa resignación de no saber lo que va a pasar, y muchos otros que, por el contrario, pese a la captura de Nicolás Maduro, pues han decidido salir. Muchos ciudadanos quedaron varados. El cierre que se dio por 24 horas había provocado que muchos ciudadanos venezolanos optaran por recurrir a las trochas, obviamente exponiendo sus vidas y enfrentándose a cualquier cantidad de riesgos y peligros y amenazas de los grupos armados ilegales. Con la apertura de la frontera, pues obviamente el paso se dio por acá y muchos migrantes que estaban varados aquí en la frontera ya pudieron retornar. Entonces me tocó quedarme de este lado porque como estaba cerrado eso, entonces no nos podían, me tocó quedarme aquí. Y ahora que ya todo, digo yo que ya está normalizado, es que decimos volver otra vez. Me siento contento porque estoy volviendo a mi tierra otra vez y eso, pero nada, imagínate, ¿qué puedo decir? Esperar nada más, a ver qué pasa. Puros rumores y todavía no se ha esclarecido nada, todavía no sabemos qué es en verdad lo que va a pasar realmente con Venezuela. Nos sentimos cansados de tanto, o sea, de lo que del gobierno ese, pues, que hizo lo que hizo y bueno, todo está
cansado, pero para adelante, porque ¿qué más vamos a hacer? De verdad que he intentado bastante, pero bueno, Dios es grande y poderoso y aquí nos tiene de pie. ¿Y ustedes cómo viven allá? Vértale, un poco grave porque con esta situación yo nunca pensé en irme para otra parte. ¿Para qué? Para llevar más golpe de la vida por otro lado. Mejor me quedarme aquí en Maracaibo. Bien, la frontera no fue solamente reabierta, sino además doblemente custodiada por la Guardia Bolivariana. Y aquí del lado colombiano pues se siente esa tensión regional también con la militarización que mantiene el ejército, con vehículos blindados y uniformados fuertemente armados que buscan generar el control o mantener el control en esta parte del territorio. Stephanie, mientras esa es la preocupación y el sentir de los venezolanos que están allí en esa parte de la frontera, en Paraguachón, en Maracaibo, pues también en Maicao, también hay que hablar de ese sentimiento que se ha generalizado en el resto del país. En diferentes ciudades venezolanos también empezaron a reunirse, ya llevan 2 días haciéndolo y están clamando, dicen ellos, por una Venezuela libre, por una transición justa. Mi compañera Mayra Tenorio justamente está en Bogotá con algunos de ellos y nos cuenta qué es lo que están pidiendo, cómo lo están haciendo. Mayra, buenas tardes. Daniela, muy buenas tardes. Aquí en la Plaza Lourdes, este es el clamor de libertad que resuena aquí en la capital del país. Y es que hablamos de sentimientos, ilusión y deseos que no se van. Yo quiero darles la voz a ellos. Historias como las de doña Nancy muestran estos años de lucha. Doña Nancy, usted me contaba cómo salió de su país, cómo salió sin su madre. Yo salí en el 2018, llegué aquí a Colombia y bueno, siempre voy a las marchas. Tengo una tristeza que en el 2018 mi madre fue a hacer mercado, o sea, a las 5 de la mañana y una bala perdida la mató a las 5 de la mañana en La Vega de Caracas. Mi madre se llamaba María del Carmen Gil. Y tienes la esperanza de volver a ver un país libre entre el miedo y la incertidumbre que hoy nos han hablado sobre esta esperanza. Escuchemos las voces de los venezolanos. En los rostros, en las camisetas que identifican su patria, en las banderas que se abren paso entre la multitud, los venezolanos se reúnen en un nuevo día. ¡Libertad! 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 Para ellos no es una jornada cualquiera, es el peso de la historia que los convoca, en medio de lo que significa creer que tras la captura de Nicolás Maduro puede abrirse un camino hacia una transición, hacia un país que imaginan distinto, hacia una Venezuela libre. Es un proceso de transición, de limpiar, depurar el gobierno para que nuestros líderes políticos puedan permanecer y ahí sí podernos quedar nosotros en el poder como lo hemos soñado hace muchos años. Hay expectativa, hay miradas que se cruzan buscando creer en la democracia. Me gustaría que este gobierno de transición sea algo para mejorar, pues para mejorar nuestro país de todos estos años de 25 años que tenemos de tanta maldad y tanta pobreza. Para muchos de ellos, este escenario no es completamente desconocido. Son años de lucha, de anuncios que prometían cambios, de poderes que se transformaron, años en los que fueron testigos de crisis políticas, económicas y sociales que poco a poco los empujaron a tomar una decisión que jamás planearon: migrar. Siento yo que va a ser para mejor, no directamente tan rápido, pero debe ser para mejor. Ahorita como quedó esta señora, la que nombraron ahorita por televisión. No sé si ella esté asociada con el gobierno de Estados Unidos o ella también siga con la corrupción que ya vienen teniendo. Yo siento que si ella coopera, el país puede mejorar a su tiempo. Pero las preguntas son muchas y las dudas también. Hay escenarios que no se pueden ocultar. Aparece el temor a un aumento de la violencia, a nuevos disturbios en Venezuela, a la incertidumbre que genera un país que todavía tiene sectores que respaldan el régimen. Es una incertidumbre muy grande. Definitivamente este es el principio del fin. Necesitábamos un botón que dijera hay que comenzar de nuevo. Ayer fue una muestra importante de la salida de un gobernante de alguna manera ilegítimo y si no ilegítimo a consideración de algunos, con una participación enorme en un tema de narcotráfico y quizás eso es lo que detona lo que ayer sucede en Venezuela. Este es el inicio del fin, esta es la apertura de la esperanza, esta es la apertura de saber
que viene una transición. Si la transición va a durar 10 días, un mes, 2 meses, 6 meses, es algo que lamentablemente no sabemos, pero al menos tenemos la convicción de que empezó un cambio. No es un terreno fácil de leer. Para ellos, la salida de Maduro no significa necesariamente el fin inmediato de estas tensiones, y eso lo saben quienes desde la distancia siguen cada noticia, cada decisión, cada movimiento político. Volver, dicen, debe significar reconstruir, volver a confiar, volver a vivir. A confiar, pero además de esa transición justa y democrática que piden los venezolanos, hay otra preocupación, no solamente para los habitantes del vecino país, sino también para colombianos. Les hablo de familias que tienen un ser querido detenido allí, en territorio venezolano, desde hace meses, incluso años, sin respuesta, dicen ellos, sin un proceso judicial, sin un argumento judicial y de hecho sin saber en qué centro penitenciario se encuentran. Hablamos con algunas de estas familias y les presentamos estos casos en el siguiente informe. Javier lleva más de 4 años mostrando la foto de su papá en esta pancarta como señal de protesta y llamado de atención a organismos internacionales por lo que considera una detención injusta del régimen de Venezuela. Por esos cargos de traición a la patria, incitación al odio y que iban a ir a hacer terrorismo y acciones bélicas contra el gobierno de Venezuela y contra la revolución, que es el mismo libreto que tienen contra todas las personas que tienen detenidas. Su papá tiene 70 años, vivía hace 30 en San Cristóbal junto a su esposa y un 3 de septiembre se lo llevaron de su casa. Desde entonces, solo un par de llamadas que no superaron los 3 minutos han sido su único consuelo. Lo capturaron, se lo llevaron. Su preocupación lo llevó a conocer decenas de historias similares, cuyos protagonistas son estos rostros. Algunos vivían en Venezuela, otros iban de paso a visitar a algún ser querido, pero todos, según cuenta, sin pruebas que justifiquen sus detenciones. La captura de Nicolás Maduro permite una ventana de democracia, pues porque era la figura emblemática de un régimen totalmente totalitario, un poco escéptico porque el gobierno está quedando en manos de Delcy Rodríguez, que es otra persona que viene del régimen. Lorena Espitia es hermana de Arley, otro detenido en el vecino país, en el Puente Ureña, en septiembre de 2024. Son 16 meses de sufrimiento, de lucha, en donde no hemos tenido información de mi hermano y de los demás colombianos. En estos momentos tenemos miedo del riesgo que puedan correr por el momento que está atravesando el país de Venezuela. Carlos Alberto Cañas cruzaba la frontera por Guasdualito, en el estado Apure, hace unos años. Su hermano pide ayuda. El año pasado se logró la liberación de 18, nos habían prometido la liberación del resto de colombianos antes del año nuevo, pero no se logró. La Cancillería de Colombia dice que Venezuela no quería cooperar y el problema de esta coyuntura es que se olvide que todavía hay colombianos detenidos ilegalmente en Venezuela. En Facatativá, Cundinamarca, Geraldi espera a su esposo, detenido en el puente internacional José Antonio Páez, la frontera entre Arauca y Venezuela. Cuando se destinaba a visitar a su señora madre, durante estos 13 meses hemos tenido comunicación 2 veces con Daniel, donde nos informa que está en el Rodeo 1. Hace más de 4 meses no sabemos en qué condiciones está ni por qué lo tienen detenido. Son decenas de casos los que ONGs tienen en sus registros, cada uno con una historia y fecha diferente, pero todos con algo en común, una familia que los busca y los quiere de regreso en sus hogares. Y es que los 3 periodos de Nicolás Maduro han sido los más crueles en términos de violación de derechos humanos. 10.000 personas han sido asesinadas por organismos de seguridad en los últimos 10 años. Estamos hablando de denuncias de torturas, de desapariciones forzadas y de detenciones arbitrarias. De eso nos cuenta nuestra compañera Beatriz Adrián en el siguiente informe. Así quedó el rostro de Geraldine Moreno, asesinada el 19 de febrero de 2014 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Carabobo. Geraldine corre, Geraldine le disparan por la parte de atrás de su cuerpo era un colador y Geraldine se cae. A la distancia el guardia vuelve a disparar y en ese momento le caen los perdigones en la cara. Hasta el momento, de 24 funcionarios que estaban en el homicidio, solo 2 están encarcelados. La falta de justicia es una de las principales violaciones a los derechos humanos. El Foro Penal documenta otras violaciones que se han registrado en Venezuela desde 2013, como torturas. Una de las víctimas narró lo que vivió estando en el helicoide detenido. Me rasgaron el ojo, entonces yo pedía asistencia médica y lo que hacía era darme con un bate en la barriga para que evacuase.
agarraban los excrementos, los ponían dentro de una bolsa de cuero que ellos tienen especial para eso, me la amarraban en la cabeza y me colgaban con eso. Las detenciones arbitrarias sin derecho a la defensa privada, el aislamiento prolongado de los detenidos son otras de las violaciones a los derechos humanos. Solo entre julio y diciembre de 2024 fueron encarceladas más de 2.000 venezolanos. Hoy en día permanecen privados de libertad 800 ciudadanos por razones políticas. Hemos tenido picos represivos, por ejemplo en 2014, tuvimos en 2017, 2019 y particularmente 2024, todo lo que fue este periodo de represión postelectoral pues ha sido sumamente grave y muy difícil. Desde el 28 de julio de 2024, es decir, después de las elecciones presidenciales del año pasado, hasta ahora se han producido cerca de 2.400 arrestos arbitrarios por motivos políticos. Durante las protestas de 2014 y 2017, los cuerpos de seguridad del Estado asesinaron a un gran número de jóvenes, disparando sobre una multitud de manifestantes, pisando con tanques a personas que protestaban y capturando y encerrando a miles de venezolanos. La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas y la población en general se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de la legalidad en la actuación de las autoridades. Las detenciones no han tenido límites. Incluso jóvenes menores entre 12 y 17 años también fueron detenidos y algunos de ellos permanecen en prisión. No más presos políticos, justicia y libertad. Ni un preso más, ni un preso más. Según Provea, en 10 años han registrado más de 10.000 muertes en manos de funcionarios del Estado, la mayoría cometidos durante las llamadas OLP, Operación de Liberación del Pueblo, y casi todos los casos permanecen impunes. 1 de la tarde, 18 minutos. Si bien el movimiento en la frontera, especialmente aquí en el puente Simón Bolívar, se mantiene con los cerca de 50.000 usuarios que pasan cada día, según el registro de las autoridades, hay preocupación por parte de los mandatarios de los municipios del norte de Santander. Le han pedido ayer en SPMU al gobierno nacional que se materialicen los recursos anunciados para estar preparados ante una eventual crisis también migratoria y todo lo que esto se pueda presentar. No hay que olvidar que en las últimas semanas Cúcuta también estaba atendiendo una grave emergencia que tenemos muy presente y es el desplazamiento de familias en el Catatumbo, especialmente allí en el municipio de Tibú. Margarita, por ahora me despido, pero más adelante volvemos para contarles lo que está pasando aquí en la frontera, en norte de Santander. Daniela, gracias. Y volvemos a hablar del operativo militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro. Y es que, aunque gran parte de la planificación permanece en secreto, se siguen conociendo detalles de lo que ocurrió esa madrugada y cuentagotas salen también a la luz los efectos. Estos son los efectos del bombardeo de Estados Unidos en Venezuela y que precedió la captura de Nicolás Maduro. Esta imagen satelital deja ver los puntos golpeados en el fuerte Tiuna, la base militar más importante de Venezuela, donde la destrucción, según los registros, fue considerable. Estos otros daños corresponden a lo que sería la base militar La Carlota, otro de los puntos atacados en Caracas, pero imágenes emitidas por el canal estatal de China CCTV revelan los daños en un edificio residencial en Catia la Mar, la zona costera atacada por Estados Unidos. Según el canal chino, allí habría muerto una persona y otra más habría resultado herida. También se evidencian daños del aeropuerto privado en Charallave. Con estos ataques inició la operación Resolución Absoluta, que tenía como objetivo la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El presidente estadounidense Donald Trump destacó la precisión de la operación, cuya ejecución, según dijo, no se veía desde los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva militar que se ejecutó este sábado 3 de enero inició en agosto del 2025, cuando un equipo de agentes de la CIA se instaló en la capital venezolana y comenzó a vigilar de cerca cada movimiento de Maduro. Los seguimientos incluyeron drones que volaban sobre él sin ser detectados y que permitieron conocer hasta lo que comía el jefe del régimen.
Los militares ensayaron el paso a paso del operativo. Con la información recaudada, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales elaboró en Kentucky una maqueta a escala real del fuerte en el que vivía Maduro. Allí los militares practicaron la entrada atravesando puertas de acero y la captura y extracción del político venezolano. Maduro se movía constantemente entre 6 y 8 lugares distintos. Sin embargo, no le perdieron la pista. Todo estaba listo. Trump había autorizado ejecutar la operación el 25 de diciembre. Querían aprovechar las festividades porque un número importante de militares venezolanos estaba de permiso, pero el mal clima retrasó los planes. La misión podría haberse aplazado hasta mediados de enero debido al mal tiempo, según informaron fuentes oficiales. Sin embargo, con el inicio del año el clima mejoró y a las 4:30 de la tarde del viernes 2 de enero empezaron los movimientos en terreno. A las 10:46 de la noche, Trump tomó su teléfono y dio la orden definitiva. Todo comenzó con una maniobra cibernética que cortó el suministro de luz en partes estratégicas de Caracas, para impedir así que los más de 150 aviones militares, entre drones, cazas y bombarderos, que despegaron de 20 bases militares, fueran descubiertos en medio de la oscuridad. A eso de la 1:30 de la madrugada en Caracas, en medio de la oscuridad y del silencio, las bombas empezaron a detonar baterías de radar y de defensa antiaérea en varias instalaciones militares de la ciudad. A las 2:01, los helicópteros se acercaron al fuerte de Maduro y fueron atacados. Uno de los helicópteros fue alcanzado y, según funcionarios estadounidenses, 5 soldados resultaron heridos. Mientras todo esto ocurría, Trump observaba en tiempo real el desarrollo del operativo. Estaba en una habitación en su mansión en Mar-a-Lago, en Florida, acompañado por sus altos funcionarios de seguridad nacional, como si se tratara de un programa de televisión, según sus propias palabras. Una vez en tierra, la Fuerza Delta, parte de la cual llegó desde África, se movió rápidamente por el edificio para encontrar a Maduro. 5 minutos después de ingresar a la casa de Maduro, los militares lo sorprendieron junto a su esposa Cilia Flores. Ellos intentaron esconderse tras una puerta de hierro que no lograron cerrar antes de ser capturados. 1:22 p.m. El historial criminal de Nicolás Maduro, según la acusación o el indictment de Estados Unidos, se remonta a 1999. Este año, él y otros líderes venezolanos comenzaron a corromper instituciones con el tráfico de toneladas de cocaína y asociándose con grupos criminales como las FARC o el ELN. Ya para el año 2004, dice Estados Unidos, Maduro y su esposa Cilia Flores traficaron cocaína utilizando escoltas militares armados y a los llamados colectivos para proteger sus operaciones criminales, ordenando secuestros, asesinatos, torturas, entre otros crímenes. Ya entre el año 2006 y el 2008, como canciller, la acusación dice que Maduro vendió pasaportes a narcotraficantes y facilitó el uso de aviones privados bajo la cobertura diplomática, facilitando el lavado de dinero de narcotraficantes desde México hasta Venezuela. En el año 2007, Cilia Flores, asegura a Estados Unidos, aceptó miles de dólares en sobornos para organizar una reunión entre un poderoso narco y el director de la Oficina Nacional Antidrogas y recibió pagos mensuales para garantizar el paso de vuelos cargados con cocaína. En el 2013 dice este indictment que Maduro como presidente cambió los planes frente a las rutas del narcotráfico, evitando el uso del aeropuerto de Maiquetía y abriendo otras rutas. En el año 2014 y entre el año 2015 aparece ya Nicolás Ernesto Maduro, conocido con el alias de Nicolásito. Este hombre que ustedes ven aquí, según Estados Unidos, él llevaba cocaína a Isla Margarita en aviones de la petrolera PDVSA. Para octubre y noviembre del año 2015, dice Estados Unidos, que 2 sobrinos de Maduro y Cilia Flores se aliaron para traficar coca desde el hangar presidencial de Maiquetía y así recoger $20 millones para la campaña electoral de Cilia a la Asamblea Nacional. Veamos lo que ocurre entre los años 2018 y 2019. Dice esta acusación que Maduro le delegó a Ramón Rodríguez la tarea de brindar protección y apoyo a las FARC y al ELN, incluso facilitando reuniones en el Palacio Presidencial de Miraflores. En el año 2020 se habla ya de una reunión en Medellín del hijo de Maduro con miembros de las disidencias de las FARC para coordinar el envío de droga y armas a Estados Unidos, delitos que a hoy permanecen. Y finalmente, entre el año 2022 y el año 2023,
2024, se dice que otros miembros del chavismo, como Diosdado Cabello, habrían abierto pistas clandestinas controladas por el ELN para asegurar el tráfico de droga y armas, delitos que hoy se mantienen según Estados Unidos, Margarita. Catalina, pues precisamente desde hace varios años el régimen venezolano tiene pistas clandestinas para el tráfico de drogas que son operadas por diferentes carteles y las guerrillas de las diferentes disidencias de las FARC y el ELN. En mayo de 2023, Noticias Caracol reveló las primeras pruebas basadas en documentos secretos de la inteligencia de las Fuerzas Armadas venezolanas que confirmaban los vínculos entre el régimen y estas mafias. Estos dos documentos, clasificados como secretos por las fuerzas militares venezolanas, contienen la ubicación detallada de por lo menos 30 pistas clandestinas operadas por grupos guerrilleros colombianos que delinquen en el vecino país. Y que hoy tenemos el sartén por el mango. Aunque esa presencia no es algo nuevo, sí es la primera vez que se conocen documentos oficiales del propio gobierno venezolano en donde quedan registradas las coordenadas de estas pistas en dos de los estados limítrofes: Zulia, que limita con Guajira y norte de Santander, y Amazonas, que limita con Vichada y Guainía. En este aparte, la inteligencia venezolana describe cuáles son las actividades de los grupos guerrilleros. Están dedicados al tráfico ilegal de drogas a nivel nacional e internacional, operando directamente desde nuestra frontera venezolana, acondicionando pistas no autorizadas de aeronaves en el territorio del estado Amazonas. El gobierno venezolano sabe de estas actividades, pero guarda silencio. El primero de los documentos clasificados se refiere al estado Amazonas. En él, un general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana le informa a su superior sobre la ubicación de 14 pistas clandestinas utilizadas por el ELN y las disidencias de las FARC. El documento identifica que en la región norte del estado Amazonas opera el ELN, liderados por alias Vallenato. Junto al campamento ubican 3 pistas ilegales controladas por ese grupo guerrillero. En la misma región también actúan 2 grupos de las disidencias de las FARC, uno comandado por alias Gerson y otro en el que no identifican al comandante. Desde hace por lo menos 2 años, públicamente se sabe que en esta zona hay presencia de 2 grupos disidentes de las FARC, como lo reveló este video en poder de Noticias Caracol. Presencia en este sector, en esta querida tierra venezolana. Este hombre es parte de la segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez. También hace presencia el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco. Cerca a cada campamento, las fuerzas militares y la inteligencia venezolana confirman la ubicación de las pistas utilizadas para el tráfico de drogas y de oro. De hecho, en estas imágenes satelitales de la zona se pueden ver las pistas guerrilleras ubicadas en medio de una selva golpeada por la deforestación que deja la minería ilegal. Incluso las pistas de la guerrilla colombiana han llegado hasta una de las joyas ambientales en Venezuela, el Parque Nacional Yapacana. Según la propia inteligencia venezolana, las guerrillas despojan de sus tierras a los campesinos para ponerlas en cabezas de testaferros e instalar las pistas. El segundo documento secreto es de la Fuerza Armada Bolivariana, que opera en el estado Zulia. El informe reconoce que en la zona hay 17 pistas clandestinas utilizadas por disidencias de las FARC y el ELN. Según el documento, las pistas tienen un propósito: el empleo del territorio venezolano como puente para las actividades de narcotráfico. Durante la época de prosperidad en Venezuela, muchas haciendas tenían su propia pista aérea pavimentada, las cuales terminaron en manos de los grupos ilegales, como se observa en esta imagen satelital de una de las pistas referenciadas por el documento de inteligencia venezolana. Las comunidades indígenas denunciaron hace años la ubicación de muchas de estas pistas. La respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas consistió en una operación de destrucción de algunas de ellas. Operación que hoy muchos creen fue simulada. Tras la captura de Nicolás Maduro y las recientes menciones de Donald Trump sobre otros países que tienen tensiones con Estados Unidos, surgen muchas preguntas sobre lo que viene para América Latina. Analistas consultados por Noticias Caracol hablaron sobre la reconfiguración de la doctrina Monroe que Washington aplicó por primera vez en 1823, hace ya 2 siglos.
La reciente intervención militar de Estados Unidos a Venezuela vuelve a poner en la agenda la doctrina Monroe, una política exterior que data de 1823 y legitima la intervención de Estados Unidos en procesos internos de los países latinoamericanos para garantizar la protección y seguridad de la región y del país norteamericano como parte de sus intereses. Trump es un resultado de esos cambios en el ámbito internacional. Por lo tanto, él sí tiene una visión del poder tradicional, ¿no? Como ese poder específicamente expresado por el uso de la fuerza, del poder territorial, del control tradicional territorial. Pero decir que va a controlar a Venezuela mientras se hace una transición y amenazar además a otros países como Colombia, como Cuba, ¿no es una visión bastante fuerte del acercamiento a la doctrina Monroe? Sí, claro, por eso yo creo que sería una extensión de la doctrina Monroe. Este es un cambio, por eso no es un retorno, que para Donald Trump parece que América Latina es simplemente una extensión de su país. Y que por lo tanto aquí ni siquiera se trata de intereses de los Estados Unidos, sino que controla el habla, por ejemplo, de que el petróleo que nos robaron. Si bien no se ha hablado directamente de intervenciones militares por parte de Estados Unidos en otros países de la región, para algunos sí deja un precedente a las revisiones que hará esa potencia a naciones que no estén alineadas con sus intereses. Los delitos de los cuales se le acusa a Maduro marcan una línea de conducta y un camino a partir de ahora que les va a abrir los ojos a muchos otros que en la región tienden a hacer este tipo de gobiernos o de liderazgos basados en alianzas con el crimen organizado. Sí van a controlar el armamento, van a volver a controlar, supongo, quiero creer que van a volver a controlar las hectáreas de plantaciones de coca en Colombia, volver a los planes de erradicación manual. ¿Por qué no pensar en un plan Colombia 2? Incluso las políticas de seguridad pueden marcar un nuevo orden en América Latina. La nueva estrategia de seguridad nacional y el corolario Trump de la doctrina Monroe, con los Estados Unidos teniendo mayor presencia en América Latina, mayor control hemisférico y, por supuesto, Venezuela como un punto central en toda esta nueva estrategia de reposicionamiento geopolítico de los Estados Unidos y expulsión de potencias extrarregionales. Solo hecho de que no contemos con un mecanismo de diálogo político lo suficientemente sólido, unificador, para que los países de la región se puedan sentar a dialogar alrededor de lo que implican pues todo este tipo de procesos, pues ya nos dice mucho de la región que somos. Entonces esto lo que va a hacer es seguir fracturando aún más las relaciones bilaterales de los países de la región entre unos y otros. Es la 1:33 p.m, seguimos con este análisis y arranquemos por esto último, Ronald. La doctrina Monroe, América para los americanos, ¿cuál es el objetivo final de Estados Unidos y la injerencia además de otros países en América Latina? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Rusia, a Irán y a China. En efecto, Pablo, en el caso de Venezuela, particularmente Venezuela fue la puerta de entrada de estas potencias extracontinentales a la región. Venezuela fue fundamental para la llegada de Rusia, China, Irán, Turquía y se ha convertido en un espacio que lamentablemente para los intereses de los Estados Unidos afectan su dinámica en el juego regional. Hoy, por ejemplo, gran parte de las obras de infraestructura en América Latina no son llevadas a cabo por empresas norteamericanas, sino por empresas chinas. Y eso le molesta, le irrita al presidente de los Estados Unidos, tanto así que ha presionado a la banca multilateral para que se quiten el financiamiento a aquellas obras de infraestructura que son hechas o elaboradas por los chinos en territorio latinoamericano. Y creo que el interés de Donald Trump y precisamente llevar a cabo esta acción iniciando por Venezuela tiene como objetivo hacerle sentir a estas potencias extracontinentales que Estados Unidos quiere dominar el área. Eso me da pie para la siguiente pregunta que tiene que ver con petróleo. Hicimos la cuenta, 23 veces mencionó ayer la palabra petróleo y dice que va a recuperar, digamos, empresas que se apoderaron de Estados Unidos. ¿A qué se refiere? Bueno, el petróleo de los venezolanos es de los venezolanos, no de Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener concesiones para la explotación de petróleo, es decir, para ayudar en el proceso de sacar el petróleo, de extraer el petróleo, refinarlo y comercializarlo. Pero ese petróleo no le pertenece a los Estados Unidos, le pertenece a los venezolanos. Preocupa el tono, la intencionalidad de lo que dice el presidente Donald Trump en su discurso. De hecho, cuando uno mira ese discurso se da cuenta que el tema petrolero, el tema migratorio
se convierten en parte de esa narrativa que va hacia el interior de los Estados Unidos. Y no podemos olvidar que este año, precisamente 2026, es un año también electoral en los Estados Unidos y que parte del electorado de los Estados Unidos está molesto, sobre todo las minorías latinas que sienten que el presidente los ha perseguido. Entonces crea toda una dinámica de discursos donde mezcla petróleo, mezcla migración e incluso la acusación contra Venezuela de narcoterrorismo para generar un discurso que es bastante confuso para afuera de Estados Unidos, pero que es muy coherente al interior de los Estados Unidos. Y lanza una frase al inicio, o mejor, al final de esta rueda de prensa cuando se dan las preguntas que le dicen qué va a pasar en esa transición y dice, Estados Unidos se queda mientras haya esa transición. ¿Qué significa? Bueno, en la práctica realmente Estados Unidos en este momento no tiene el control de Venezuela. El control de Venezuela lo siguen ejerciendo lamentablemente la dictadura, que hoy no tiene al dictador, pero que sigue teniendo todo el control de los diferentes aparatos de poder, particularmente de los militares. Estados Unidos creo que con esta frase ha causado más molestias de lo que se esperaba en América Latina, porque este tipo de tutelaje donde ellos se arrogan sin ningún tipo de autoridad porque no la tienen, la dinámica de administración de Venezuela ha preocupado a varios países de la región y no sin desmedro hay necesidad de decirle a Estados Unidos, una cosa es salir de un dictador, de las características de lo que está viviendo Venezuela, y otra cosa pretender llevar este tipo de comportamiento a otros países de la región. Muy bien, Ronald, me queda un tema que es Colombia. Ya se lo voy a preguntar, ya regresamos con usted. 1:44 p.m. Gobiernos de todo el mundo sopesan las consecuencias de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. China pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y calificó el ataque a territorio venezolano como una violación al derecho internacional. Por su parte, 5 países latinoamericanos y España advirtieron que se sienta un peligroso precedente. El gobierno chino, uno de los aliados más importantes de Venezuela, calificó el ataque a territorio venezolano como una violación al derecho internacional y a través de un comunicado reclamó: China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela. Turquía, por su lado, llamó a las partes a ejercer la contención y a evitar que la situación actual conduzca a consecuencias adversas para la seguridad regional e internacional. Un pronunciamiento que pone de presente una preocupación creciente: los peligros de ignorar el derecho internacional. La ONU fue la primera en dejarlo por sentado el mismo sábado. Hoy Francia se sumó. Aunque el presidente Emmanuel Macron respaldó a María Corina Machado, el canciller francés Jean-Noël Barrot expresó la preocupación por las implicaciones del operativo militar. España inicialmente se pronunció en forma independiente para hacer un llamado a la desescalada, a la responsabilidad y a respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y hace unas horas se unió a 5 países latinoamericanos, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, para emitir un comunicado en el que expresan su rechazo a acciones militares ejecutadas unilateralmente y advierten que se sienta un peligroso precedente. También el Papa León XIV manifestó su preocupación por Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En su saludo dominical desde el Vaticano, el pontífice hizo un llamado a respetar los derechos humanos y civiles de todas las personas. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducirnos a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, garantizando el Estado de Derecho consagrado en la Constitución. Y es que en el panorama para Venezuela hay más preguntas que respuestas. El senador Marco Rubio llamó al gobierno interino a trabajar de la mano con Estados Unidos y a romper con las prácticas del madurismo. Estamos hablando del secretario de Estado, Marco Rubio. Cuestionó además que la oposición haya tenido que salir del país y habló del liderazgo de María Corina Machado. El futuro político de Venezuela sigue sin un rumbo claro. Venezuela entró en una nueva etapa tras la captura de Nicolás Maduro. La operación de Estados Unidos reconfigura el panorama político y abre múltiples interrogantes sobre su futuro inmediato. ¿Qué viene para ese país? Es una incertidumbre a partir de cómo se va a negociar esto y quién puede obtener los máximos beneficios posibles. El chavismo, que está en una situación muy disminuida, que está bajo una amenaza de una segunda oleada de ataques, con la capacidad que ya demostró
de llevar adelante incursiones en Venezuela con éxito, pero sin el interés de llevar adelante operaciones de mayor envergadura que pudiesen tener un mayor costo político. Ahí está la culebra todavía moviéndose, controlando los hilos del poder en Venezuela, con Delcy Rodríguez y con todo el tren ministerial que nombró Maduro, envalentonados incluso en posición retadora frente al gobierno de Estados Unidos a pesar de lo que ocurrió. Si vamos a una transición, uno puede entender que no es posible una transición si no logras ponerte de acuerdo con un sector del oficialismo. Aunque la caída de Maduro marca un punto de quiebre político en Venezuela, los expertos advierten que esto no implica una transición automática. Para ellos, el vecino país enfrenta un vacío de liderazgo con instituciones débiles y sin una hoja de ruta definida para una transición de gobierno. Lo que tenemos enfrente es una situación en donde estamos en medio de una gran negociación con múltiples pequeñas negociaciones internas, en donde hasta el momento lo que estamos viendo son las posiciones tácitas por parte del chavismo, explícitas por parte de Donald Trump, que ha dicho que además va a manejar a Venezuela y que va a llevar adelante entonces un proceso, digamos, no ha usado esos términos, pero sí se puede entender así desde el punto de vista de ciencia política, de tutelaje político externo. El rol de la Fuerza Armada Bolivariana y la capacidad de liderazgo de la oposición en los próximos días serán determinantes para el futuro de Venezuela. El chavismo tiene el control sobre la población y las instituciones, lo que queda de ellas, y los Estados Unidos ya dejó muy claro con esta operación de la madrugada del sábado que no hay ningún tipo de freno militar que les pueda impedir llevar adelante operaciones en territorio venezolano. La tarea no está completa, todavía queda mucho por hacer. Muchos venezolanos que en este momento estamos fuera de Venezuela y que quisiéramos volver a Venezuela, entendemos que no podemos volver a Venezuela en este momento. ¿Por qué? Porque la dictadura sigue allí, porque la estructura sigue allí. En lo económico, Venezuela sigue golpeada por la baja producción petrolera, una superinflación, altos niveles de informalidad y una fuerte dependencia de las remesas. Analistas coinciden en que incluso sin un cambio político, la economía podría ser lo primero que se recupere. Porque es mucho más fácil recuperar la economía que el tejido social. Es decir, la economía en Venezuela es una economía volátil, porque es una economía que depende de un único rubro, al menos legalmente hablando, de un único rubro que es el petróleo. A este panorama se suma una compleja situación social. Millones de venezolanos viven en condiciones de pobreza, con servicios públicos deteriorados y acceso limitado a la salud y educación. La migración masiva continúa siendo una de las principales consecuencias de la crisis y podría intensificarse si no hay señales claras de estabilidad. Ese camino no luce claro porque significaría que quitaste a Maduro, pero que al final quedó todo igual. Y es un camino incluso inaceptable para los venezolanos porque vamos a empezar a preguntarnos, se fue Maduro, pero al final la dictadura sigue. El panorama para Venezuela es incierto y genera reacciones divididas. Mientras algunos gobiernos ven el hecho como una oportunidad para un cambio político, otros advierten sobre el impacto de una mayor tensión regional y la necesidad de una salida negociada que evite un agravamiento de la crisis humanitaria en ese país. Es la 1:51 p.m. Seguimos con el análisis. Saludamos a esta hora a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. María Teresa, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo están? María Teresa, con la decisión de Estados Unidos, con la captura de Nicolás Maduro, ¿cuál es la intención de Estados Unidos? ¿Qué mensaje envía a otros países? Pablo, en este caso el mensaje del presidente Trump, en donde él hace valer sus intereses y los equipara a los intereses de Estados Unidos, es que estos están por encima, muchas veces, y en este caso, de las leyes, de los códigos internacionales, en específico, por ejemplo, de la Carta de Naciones Unidas, que dice en su capítulo 7 que sí, un país tiene derecho a usar las armas, pero para la legítima defensa, para defenderse cuando es atacado de otro en el marco de una guerra declarada. Equiparar a un narcotraficante, sí, como puede ser Maduro. Equiparar a un criminal, como puede ser Maduro, con un enemigo de una guerra declarada, son dos cosas distintas. Y hay diferentes maneras de hacer valer las leyes. Pero en este caso, el mensaje de Trump puede leerse como que los países que tienen fuerza, que tienen el poder militar, pueden hacer valer sus intereses sin importarles lo que diga el derecho internacional y las leyes escritas.
Quería preguntar por ese tema, mire, el editorial de New York Times que titulan "El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente", y el rechazo de muchos países que consideran que hay una violación de la soberanía. ¿Cuál es su opinión? Pablo, yo creo que estamos en un mundo donde esto ya venía cambiando desde hace un tiempo. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Rusia, hay que saber que Rusia ya dijo que había ciertas similitudes, por ejemplo, con lo que pasó este fin de semana y con el caso de Ucrania. Y tenemos aquí que son dos países que tienen poder, como decía antes, que tienen las armas y la manera de hacer valer sus intereses, llámense territoriales o recursos, el petróleo puede ser en este caso, y hacerlo valer por medio de las armas y no de las leyes. Esto lleva al mundo a unos nuevos momentos que pueden ser muy complicados. Precisamente para allá va mi siguiente pregunta. Estamos entrando a otro capítulo de orden internacional. Yo creo, Pablo, que sí. Y como decía antes, no hemos entrado nuevamente a ese capítulo ahora, sino que viene dándose desde hace décadas, desde hace grandes momentos, con las intervenciones en el Medio Oriente, en Libia, en Siria, con un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un régimen, llamémoslo de Naciones Unidas, que está cumpliendo 80 años, que está envejecido y que parece no ser muy efectivo frente a las dinámicas y los problemas de hoy. En ese sentido, sí, estamos frente a un mundo cambiante con un sistema internacional que busca de alguna manera unas reglas nuevas y por ahora los países poderosos las están imponiendo. María Teresa, ya regresamos con usted con el análisis. Por ahora voy con Catalina. Sí, señor Pablo. Y este es un capítulo muy importante para Colombia porque en uno de los apartados de su discurso, el presidente Donald Trump se refirió a nuestro país y al presidente Gustavo Petro. Analistas aseguran que si bien es cierto que Colombia no es un blanco potencial de ataques, sí es necesario cuidar las relaciones diplomáticas. El último año ha sido un escenario de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington. En 2 ocasiones, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, ha sido llamado a consultas y ambos países se han enfrentado a sus etapas más tensas en décadas, marcadas por sanciones comerciales, amenazas y choques políticos entre sus líderes. Sin embargo, los canales diplomáticos siempre se han mantenido abiertos y los gobiernos han sobrellevado las diferencias. Aún así, en su discurso tras el ataque a Venezuela, el presidente Donald Trump envió un mensaje a su homólogo colombiano. Sí, bueno, él tiene fábricas, tiene molinos, tiene industrias donde produce esta droga. Él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos. Entonces, él sí tiene que mirar y cuidar su trasero. Analistas ven este mensaje como una manera de presionar a los gobiernos de Latinoamérica frente a las políticas estadounidenses. Que el gobierno de Estados Unidos va a intentar utilizar toda la fortaleza militar que demostró en la intervención en Venezuela para disuadir al resto de gobiernos de la región, incluido el gobierno colombiano, y buscar que se ajusten más al pie de la letra de las solicitudes y a las demandas de Estados Unidos. Es una advertencia que hay que tomarse en serio, no solamente en el sentido que está claro que la administración Trump está ejerciendo una política de expansión de influencia hemisférica sobre todo el hemisferio americano, sino adicionalmente porque cada vez más está generando mayor apoyo global para este tipo de medidas. Y aunque expertos señalan que Colombia está lejos de ser blanco de un ataque de tal magnitud, sí resaltan la necesidad de combatir el narcotráfico y los grupos armados, principal justificación de la administración Trump para desencadenar estas acciones militares. Por el momento, como yo veo las cosas, no veo el espacio ni político, ni jurídico, ni geopolítico para una acción en contra de Colombia, en contra del presidente Petro. En realidad no lo veo. El vacío de poder que crea la remoción de Nicolás Maduro va a requerir un restablecimiento de canales de comunicación entre el gobierno colombiano y el venezolano para controlar la presencia militar en la zona de frontera y para tratar por lo menos de contener lo que seguramente va a ser un envalentonamiento de los grupos armados ilegales. En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, analistas señalan que Colombia debe buscar la defensa de la zona fronteriza. El petróleo venezolano fue el centro del discurso de Donald Trump, mucho más que el restablecimiento de la democracia. El mandatario dejó claro que las petroleras estadounidenses regresarán a ese país y que están dispuestos a recuperar lo que el chavismo les quitó.
En la rueda de prensa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la palabra petróleo fue mencionada más de 20 veces. Trump explicó que el narcotráfico no fue solamente la razón por la que su gobierno decidió capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, también tuvo que ver con su economía y su activo más importante. Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera que está muy deteriorada y empiecen a generar ingresos para el país. Trump acusó a Venezuela de robar a empresas americanas en 2007, cuando Hugo Chávez exigió a las petroleras extranjeras ceder como mínimo el 60% en proyectos de la faja del Orinoco, una zona rica en crudo pesado. El régimen socialista nos la robó durante esas administraciones anteriores y la robaron por la fuerza. Eso constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país. Esa decisión del régimen chavista generó pleitos jurídicos entre Venezuela y empresas estadounidenses. Entonces ahí tenemos cuando se abre una querella entre PDVSA o el Estado venezolano y la empresa ExxonMobil. Hoy Venezuela, según la Agencia Internacional de Energía, tiene el 17% de las reservas de petróleo a nivel mundial y aunque su producción cayó en los últimos años un 70%, aún produce 900.000 barriles de petróleo al día y su potencial es de grandes magnitudes. Todavía sigue siendo el país con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, con 304.000 millones de barriles de reservas probadas. Entre 1950 y 1980, Venezuela tuvo su época dorada gracias al petróleo, con más del 70% de sus ingresos derivados de la renta petrolera. PDVSA, la empresa estatal, llegó a ser la más importante a nivel mundial, produciendo cerca de 4 millones de barriles diarios, 5 veces más que países como Colombia o Argentina. Para este momento Venezuela debería estar produciendo entre 6 y 7 millones de barriles diarios. No obstante, como no se hicieron las inversiones, como incluso se persiguió al capital humano que no quería la politización de la empresa, durante la última década lo que hemos visto es un retroceso de Venezuela como país petrolero. La infraestructura para la extracción y refinación de petróleo en Venezuela llevó más de 20 años sin ser actualizada, por lo que según expertos las inversiones que se hagan en este campo tardarán varios años en entregar resultados. Veíamos en los dos informes anteriores un capítulo para Colombia, otro para el petróleo. Arranquemos por este último, María Teresa. Hablando de petróleo, la frase que da el presidente Donald Trump asegura: debemos arreglar la infraestructura de petroleras de nuestro país afectadas por el chavismo. ¿Cuál es ese interés? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos frente al petróleo en Venezuela? Pablo, como estábamos viendo en la nota, la producción de petróleo de Venezuela, las reservas que tiene más que la producción actual, son las más grandes del planeta. Ese 17% de reservas del planeta lo ponen muy por encima de países como Arabia Saudita, con más de 300.000 millones de barriles de posible producción el día de mañana. En un momento en donde se habla de que se están disminuyendo los recursos energéticos, esto para Estados Unidos significa, 1, seguridad energética, el hecho de que puedan tener todo lo que necesitan para su industria, sus carros, sus automotores, los aviones, el ejército, los buques de guerra. Es muy importante para la seguridad energética, la seguridad militar, y por eso el tener acceso el día de mañana a estas reservas es algo imperativo para el presidente Trump y los Estados Unidos. ¿Cómo sería, Ronald, también ya regreso con María Teresa, ese proceso justamente para regresar a esas reservas? El caso del petróleo venezolano es un caso muy llamativo. ¿Por qué? Porque ninguna otra potencia puede explotar el petróleo venezolano. Ni siquiera en este momento los propios venezolanos. El capital humano que trabajó en la industria petrolera durante la segunda mitad del siglo XX es un capital humano que tuvo que salir de Venezuela por la persecución del régimen y no se ha dado una generación de relevo. El único país que puede explotar el petróleo venezolano en este momento es los Estados Unidos, y hay un fuerte lobby de la industria petrolera norteamericana para poder explotar antes de que la matriz energética cambie. De lo contrario, todo ese petróleo se puede quedar enterrado. Y esa es una dinámica que hace muy difícil porque los norteamericanos tienen que hacer una inversión fuerte para poder explotar ese petróleo que, como siempre he dicho, es de los venezolanos, pero que es fundamental para la recuperación y la reconstrucción de Venezuela. Venezuela es un país que, recordemos, permanece
permanece en emergencia humanitaria compleja. Es un país que tiene destruido todo su sistema social y obviamente pues el presidente de los Estados Unidos encuentra aquí una oportunidad para tener un proveedor seguro de la región, como lo fue por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, y obviamente fortalecer su relación con el sector petrolero, que va a ser fundamental para la continuidad del proyecto de Donald Trump en los Estados Unidos. Con ese dato impresionante que veíamos en el informe, el 17% de las reservas mundiales. Ronald, y el otro capítulo es Colombia, porque la frase justamente en medio de la rueda de prensa, él dice Colombia y señala al presidente está produciendo cocaína y le dice que debe cuidarse. Yo creo que no se puede equiparar la situación colombiana con la situación venezolana. Colombia, independientemente de la mala gestión o buena gestión que pueda tener el presidente de la República, de su discurso, incluso de su alineamiento con ciertas dinámicas de la revolución bolivariana, Colombia es una democracia con alternancia política que inicia un proceso electoral. Tratar de reducir la situación colombiana a una frase suelta del presidente de los Estados Unidos sería errado, y particularmente Colombia no ha sido y esperemos que nunca sea una dinámica en la cual una dictadura pueda imponerse. Quiero también preguntarle eso a María Teresa, el análisis frente a las declaraciones de Donald Trump frente a Colombia. Pablo, concuerdo con lo que dice Ronald. En el caso de Colombia tenemos un presidente que fue legítimamente elegido. En ese caso hay una gran diferencia con un Maduro que perdió las elecciones en el 2024, desconoció el que había perdido las elecciones y se impuso en el poder diciendo acá lo único que vale soy yo. En Colombia, el presidente, como bien lo decía Ronald, uno puede estar de acuerdo o no con él, fue legítimamente elegido con el voto de los colombianos. En ese sentido, hay una diferencia al ser una democracia con transición al no serlo. Esa diferencia es importante frente a estamentos internacionales, como pueden ser las Naciones Unidas o la OEA, frente a una posible acción violenta, digamos, de Estados Unidos frente a Colombia. Esto tendría que tener mucho más aristas, mucho más legitimación y muchas más justificaciones que en este momento no existen por más de amenazas o frases aburridas que haga el presidente Trump. Muy bien, estamos en la recta final de este análisis. Ronald, regreso con usted para hablar entonces de lo que viene, inicialmente de lo judicial. No hemos hablado de lo judicial para Nicolás Maduro. Son cargos domésticos, pero mañana ya empieza, digamos, toda esta reseña. En efecto, el presidente venezolano, que estaba acostumbrado a vivir en un país en emergencia humanitaria casi que como un jeque, va a tener que responder ante las autoridades norteamericanas y muy seguramente tendrá el destino de otros actores de la región que han ido a los Estados Unidos. Quizá el que podría llegar a guardar algo de similitud es el caso de Noriega, pero recordemos que en este caso el gobierno de los Estados Unidos y la justicia norteamericana no solamente lo acusan de narcotráfico, sino de narcoterrorismo. Y ha sido parte de la excusa para llevar a cabo la acción, lo cual puede llegar a tener implicaciones muchísimo más complejas a la hora de acceder a la justicia norteamericana. ¿Maduro podría terminar siendo testigo contra otros grandes líderes narcoterroristas? Sin lugar a duda. Muchos de la dinámica de los Estados Unidos consiste muchas veces en lograr esas dinámicas de acuerdos y de delaciones, e incluso la pregunta es si Nicolás Maduro, que era la cabeza de la dictadura, tiene todo el mapa y el plano de lo que fue la vinculación del régimen con actores criminales, porque lo sabemos, vinculaciones con guerrillas colombianas, vinculaciones con carteles mexicanos, vinculaciones con grupos terroristas extracontinentales, toda esa dinámica, si Nicolás Maduro entrega eso, puede llegar a buscar algún tipo de acuerdo con la justicia de los Estados Unidos. María Teresa, frente a lo que viene, pregunta final en materia judicial para Nicolás Maduro. Efectivamente, el hecho de que esté acusado de narcoterrorismo, acá lo grave para Estados Unidos es terrorismo. El narcotráfico, hay que decirlo, dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos, implica algo que se llama traición, un delito de traición en contra de los derechos de Estados Unidos. Alguien que busca hacerle el mal de manera deliberada a lo que es la nación, los Estados Unidos como un todo. Y por eso las penas son muy altas. Cuando se mezcla con terrorismo, se está hablando de usar todos los recursos jurídicos que tenga Estados Unidos a su disposición para castigar a esta persona. Aquí estamos hablando de que una pena mínima de 20 años, una máxima de vida. De todas maneras, en este momento eso significa casi el resto de la vida para el presidente Maduro. Estamos hablando de que se le van a ir con todas las herramientas, con todos los fierros, podría decir uno, con todo lo que tiene el derecho en Estados Unidos en contra de alguien que acusan además
de ser el responsable de la muerte de quienes mueren por sobredosis o por el uso de cocaína en Estados Unidos y que causó esas muertes de manera deliberada. Los ojos del mundo puestos en esta Corte Federal allí en Nueva York, en Estados Unidos. María Teresa, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Pablo, Ronald. A Ronald, claro que sí, también a Ronald, que es investigador del Observatorio de la Universidad del Rosario de Venezuela. Gracias también por habernos acompañado en la misión del mediodía. Pablo, gracias por la invitación y a Teresa. En el transcurso de la tarde, en varias ciudades del país habrá concentraciones de venezolanos que se reunirán para celebrar la caída de Nicolás Maduro en medio de la incertidumbre. Paula Restrepo, ¿qué va a pasar en Cali? Margarita, buenas tardes para usted y para los televidentes. La saludo desde el Boulevard del Río, donde poco a poco siguen llegando los venezolanos a celebrar, así como usted lo dijo, la captura del presidente Nicolás Maduro. El ambiente de ayer fue festivo. Acá se reunieron cientos de venezolanos y esperan que hoy se reúnan aún más. Se concentren aquí a celebrar lo que ellos catalogan como un triunfo, pero también la felicidad de poder regresar pronto al hogar, a donde crecieron. Hablamos con ellos y nos indicaron que están muy felices, pero también muy agradecidos con los caleños y por supuesto la ciudad de Cali, que les abrió las puertas cuando tuvieron que emigrar. Ya tenemos 9 años, ya estamos bien en Colombia, gracias a Dios, porque estamos bien recibidos acá, pero no hay nada como la patria de uno, la casa de uno. Tengo mi casa allá, tengo todo y no somos felices. Acá donde estemos, en ningún parte del país vamos a estar felices si no estamos en la casa de uno, en el país de uno. Brindarle a nuestros hijos lo que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes, una felicidad enorme cuando llegaba un 24, un 31, los hijos de uno para la calle bien contentos. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a cómo avanza esa concentración, acompañando a los compatriotas. Claro que sí, Paula. Y ahora vamos a Medellín con Erika Zapata. Regresamos con usted para saber qué detalles se conocen de esta concentración en la capital antioqueña. Adelante, Erika. Catalina, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el Parque de las Luces de la ciudad de Medellín, porque aquí a las 3 de la tarde va a iniciar una concentración de venezolanos. Termina a las 6 de la tarde. Van a llegar desde diferentes municipios del departamento de Antioquia. Ahí vemos cómo van llegando algunos con sus banderas, con camisetas de Venezuela, organizando el tema de logística. Empieza a llover, pero el día de ayer también llovió y esto no fue impedimento para que hubiese una buena asistencia en este mismo punto. En el Parque de las Luces salieron con sus banderas, cantando en medio de esta celebración para ellos. Gracias, Erika. Y con emociones encontradas y mensajes de apoyo a sus compatriotas venezolanos, varias celebridades reaccionaron desde el exilio a la captura de Nicolás Maduro. Con emotivas reacciones, celebración y agradecimiento, personalidades venezolanas demostraron su apoyo a la captura de Nicolás Maduro. Uno de ellos fue el cantante Danny Ocean, un exiliado venezolano que desde el 2019 ha sido colaborador de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y ha demostrado su activismo por el regreso de la democracia a su país. El artista se unió a sus compatriotas en una manifestación en Santo Domingo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Como Ocean, otras reconocidas figuras del entretenimiento, como la creadora de contenido Lele Pons, referente del exilio venezolano y quien ha mantenido una constante crítica frente al régimen, utilizaron sus plataformas para comunicar su emoción frente al histórico hecho. Lele Pons reposteó: mis oraciones con el pueblo de Venezuela por una transición pacífica y por su libertad. Ricardo Montaner publicó: Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que aman. Amén, amén. Marco, un reconocido comediante, se suma a la lista de exiliados venezolanos que mostraron su postura. Hoy no dormimos los venezolanos en todo el mundo. El día llegó, Donald Trump confirmó la captura. Al cantante venezolano Carlos Baute y a la actriz Gabriela Spanik, la noticia también les hizo eco. Enhorabuena, Venezuela, estamos con ustedes, bendiciones. Estaremos atentos a las noticias, les amo. Pierdo la fe. Es admirable cómo están saliendo todos a pelear su derecho, su libertad.
Voces que han representado a Venezuela en diferentes escenarios internacionales y que hoy se unen desde el arte y la palabra, reafirmando el orgullo de un país y la esperanza de un nuevo comienzo. Y de esta manera terminamos. Estas fueron las noticias, pero continuamos con esta cobertura especial acerca de la situación en Venezuela. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente.